Un motivo para nada menor por los cuales la conferencia de Potsdam se llevó a cabo aquí fue que este territorio ya estaba bajo el dominio soviético y Stalin quería ser local en esa conferencia. De hecho, fue él el anfitrión. Muy buenas amigos, bienvenidos a otro video de CheTV. En esta oportunidad vamos a hacer una recorrida en bicicleta dentro de Potsdam. Lo que vamos a hacer en este primer viaje para llegar a un parque que se llama Neue Garten. Es un parque muy grande, muy hermoso, con un montón de edificios históricos que queda acá, muy cerca del puente Glennike. Y el camino que vamos a hacer es, yo estoy más o menos acá, desde esta zona urbana de casas bajas, residenciales, voy a salir por acá, me voy a meter en el campo, voy a atravesar todo este camino. Aquí está el campus de la universidad, todo esto es el Parque Sanssouci, un parque histórico en donde está el palacio que lleva el mismo nombre, y vamos a llegar al Parque Neue Garten, porque acá está el Palacio Cecilienhof, en el cual se celebró la conferencia de Potsdam hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, y la vamos a visitar. Desde el Palacio Cecilienhof pueden verse las aguas del Jungfernsee, un hermoso lago que recorre parte de Potsdam. El palacio fue construido entre 1914 y 1917 por la familia imperial y lleva el nombre de la princesa Cecilia. La conferencia de Potsdam fue la tercera de una serie de 3 conferencias que se iniciaron cuando ya se sabía cómo iba a terminar la guerra. En el caso de la conferencia de Potsdam, se celebró entre julio y agosto de 1945. Estuvieron acá presentes los líderes de las 3 potencias vencedoras, Harry Truman, Joseph Stalin y Winston Churchill. Ya para ese entonces cada uno tenía una visión muy distinta de cómo tenía que ser el mundo de la posguerra, y de eso vamos a hablar en este video mientras visitamos todo lo que hay aquí adentro para ver. Stalin ofició de anfitrión porque Potsdam formaba parte de la zona ocupada por la Unión Soviética. Aquí recibió a Winston Churchill y a Harry S. Truman. A Potsdam se podía llegar en tren, cosa muy buena para Stalin, quien detestaba volar. Para sus pares había un aeropuerto muy cerca. La gran cuestión era cómo dar forma al mundo de la posguerra, evitando los errores con los cuales el Tratado de Versalles había activado una bomba de tiempo. Los temas principales incluían la definición de nuevas fronteras internas para Europa, la desnazificación de Alemania y el ultimátum a Japón para que se rindiera sin condiciones. La idea de realizar la conferencia había sido de Winston Churchill, quien ya era parte de la alta política imperial cuando Stalin era un revolucionario desconocido para el mundo entero. Pero ahora el equilibrio de poder se había trastocado por completo. Para Churchill resultaba obvio que los acuerdos entre los Estados Unidos y Rusia debían cerrarse antes de que los norteamericanos retiraran sus ejércitos del continente europeo. Luego de eso, las palabras iban a valer muy pero muy poco. Una cuestión muy pero muy importante para entender en qué contexto se llevaba a cabo esta conferencia tiene que ver con que estas 3 potencias ya no estaban para nada en un lugar de igualdad. La Unión Soviética había emergido de la guerra como un poder de ocupación en gran parte de Europa del Este, como una potencia que ya estaba consolidada, un régimen que planteaba una alternativa al capitalismo y que ya no era la Unión Soviética de la década del 20, que estaba aislada y muy débil. Todo lo contrario. Por otra parte, los Estados Unidos eran la gran potencia vencedora, el conflicto bélico no había tenido lugar en su territorio, su economía estaba completamente industrializada, completamente fortalecida. En cambio, Inglaterra era ya un poder en declinación, y los 3 líderes conocían estas 3 realidades. Por esta entrada, donde están las banderas de los 3 países, ingresaron los líderes y sus comitivas para conversar sobre cómo tenía que ser el mundo y cuáles eran las responsabilidades
y privilegios que iban a tener los tres países vencedores. Churchill era consciente de que Inglaterra había pasado a ser una potencia de segundo orden y veía con preocupación la manera en que se había fortalecido la Unión Soviética. Sus colaboradores notaban el deterioro físico que la guerra le había causado. El general Montgomery escribió luego de verlo en Potsdam: "El primer ministro parece muy viejo, me impresionó verlo, parece haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi". La posición de Churchill era débil, y luego de perder las elecciones en Inglaterra fue reemplazado por Clement Attlee. Stalin, en cambio, aparecía como el hombre fuerte en Europa. No tenía oposición en la política doméstica porque la había eliminado físicamente, y no disimulaba su capacidad de influir en el destino del continente. Cuando un general americano lo felicitó en Potsdam por haber llegado con sus tropas hasta Berlín, Stalin respondió secamente: "El zar Alejandro I llegó hasta París". Truman, por su parte, estaba al frente de la mayor potencia militar y económica, pero había llegado al cargo cuando Alemania ya estaba derrotada y carecía de la experiencia de Churchill y de Stalin. En las negociaciones, se esforzó por evitar dar la impresión de que los países de habla inglesa se oponían conjuntamente a los intereses de Rusia. Por eso, había rechazado una visita a Inglaterra para celebrar la victoria antes de llegar a la conferencia. Aunque estaba cada vez más inquieto por la conducta soviética en el este de Europa, no tenía una política clara para darle respuesta. Por este jardín, que es interno, pertenece al Palacio Cecilienhof, seguramente pasearon estos tres líderes mundiales mientras discutían de manera informal algunos de los temas que trataban después con todo su equipo, con los traductores, con los asistentes y demás. Durante el segundo día de la conferencia, Henry Stimson, secretario de guerra norteamericano, pasó un trozo de papel a Churchill mientras compartían un almuerzo. En él podía leerse: "Los bebés nacieron bien". Lo que estaba diciendo en realidad era que los Estados Unidos ya tenían bombas atómicas. La energía atómica y su uso militar no formaban parte de la agenda de la conferencia, y habían sido el mayor de los secretos durante la guerra. En cierto momento, encontrándose a solas en alguna de las salas de Cecilienhof, Truman comentó a Stalin lo que sus científicos habían logrado construir. Para ese entonces, Stalin sabía del tema más que el mismo Truman, porque tenía muy buenos espías, mientras que Truman era muy nuevo en el cargo. El líder ruso sintió ese mensaje como una amenaza y optó por fingir que no le interesaba el asunto. Su único comentario, de acuerdo a las memorias de Truman, fue el siguiente: "Espero que hagan buen uso de eso contra los japoneses". La conferencia de Potsdam no logró lo que había querido evitar y marcó, en cambio, el inicio de la Guerra Fría. Muy pronto, Europa quedó dividida en dos esferas de influencia. No había en el mundo suficiente lugar para el comunismo y el capitalismo, dos sistemas políticos que por su naturaleza interna aspiran a la expansión global. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, darle un like, dejar algún comentario. La verdad es que lo aprecio un montón. De a poco esta comunidad va creciendo, así que espero que sigan ahí y nos vemos en el próximo video de CheTV. Chau, chau.